Muy buenos días, hoy vamos a hablar de ecuaciones en diferencias. ¿Listo? Entonces, supongamos que saltamos de un avión a una altitud de 1000 metros. A una altitud de 1000 metros. Listo. Entonces, queremos abrir el paracaídas cuando estemos en el metro 600. Listo. Entonces, lo que podemos hacer es, si nosotros llevamos la cuenta, sí, aquí estamos nosotros, aquí está el avión, y aquí estamos nosotros saltando. Aquí hay una longitud de 1000 metros. Y lo que nosotros podemos hacer es, si nosotros sabemos cada segundo cuánto avanzamos, nosotros podríamos llevar la cuenta eh, contando los segundos para saber en qué segundo nosotros llegamos a 600 metros. Entonces supongamos que en el primer segundo nosotros avanzamos 5 metros. Entonces avanzamos 5 metros. En el segundo avanzamos 15, en el tercero avanzamos 25, en el cuarto avanzamos 35. Entonces, pues lógicamente que en la caída no avanzamos a velocidad constante. Acá, bueno, en este caso supongamos que avanzamos a velocidad constante, no tenemos aceleración de la gravedad. Si nosotros llevamos esta cuenta, pues nos gustaría saber, por ejemplo, en qué momento llegamos a los 600 metros para abrir el paracaídas. Entonces, la idea de las ecuaciones en diferencias es que nos permiten resolver problemas de ese tipo. ¿Listo? Entonces, la idea es que vamos a caracterizar los patrones detrás de esta secuencia de números, y eso se puede hacer a través de la escritura de funciones recursivas. Entonces, pensemos acá en las torres de Hanoi, que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, en las torres de Hanoi, pues básicamente yo tengo aquí unos discos y tengo unos palitos que sostienen los discos. Se hacen los discos más bonitos. Tengo unos discos acá, por ejemplo, uno, 2, 3, 4 y 5 discos. Y tengo unas barritas que sostienen los discos. Y mi meta es, cambiando las barritas, cambiando los discos entre barritas, perdón, tratar de llevar todos los discos en el mismo orden a este lado. ¿Listo? Entonces, hagamos una cosa acá. Busquemos una solución a la torre de Hanoi. Aquí, un segundo. Simplemente para que recordemos, ¿no? YouTube, Hanoi, Tower. ¿Qué está pasando acá? Un segundo.
Parece que no tengo conexión a internet. Y eso va a hacer que las cosas sean muy raras. Listo, entonces no nos compliquemos con esto. Pensemos en el caso más sencillo, que sería el caso de 3 barritas. Entonces, la pregunta es, yo tengo aquí 1, 2 y 3 y tengo que llevarlas acá a este lado. Entonces, lo que puedo hacer sería, aquí hay 2. Entonces, lo que yo podría hacer sería, a ver, llevarme, la idea es poner estas 3 acá. Listo, entonces puedo usar una intermedia. Entonces lo que puedo hacer es y la idea es usar tan pocos movimientos como pueda, ¿no? Entonces lo que puedo hacer sería llevarme, no sé, por ejemplo esta acá, después esta acá, después esta acá, después esta acá. Entonces, venga a ver si lo puedo ir haciendo. Entonces en el primer movimiento me llevaría la pequeñita a este lado, a la tercera torre. En el segundo movimiento me llevaría, bueno, aquí me quedarían 2. En el segundo movimiento me llevaría esta a la mitad. En el tercer movimiento me podría llevar esta acá. De forma que me quedara la más grande acá, la intermedia acá y la pequeña acá. Y después me podría llevar esta acá. Listo, ya tendría esta grande acá. Y estas 2 acá. Y en el siguiente movimiento me podría llevar esta acá. Y finalmente, para retornar, haría algo como esto de acá. Aquí en la mitad. Aquí me quedaría la pequeñita. Y finalmente podría reconstruir la torre al otro lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Poniendo la pequeña acá. 1, 2, 3. Listo, entonces la pregunta es, ¿cuántos movimientos hice? Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 movimientos, por ejemplo. Entonces, naturalmente si resuelvo el problema para 5, pues voy a tener aún más movimientos. ¿Listo? Entonces, la idea es que a medida que tenga más anillos, pues voy a tener más movimientos y pues va a haber un patrón detrás de la ocurrencia de esos movimientos. Y esos son los patrones que quiero describir. ¿Listo? Entonces, la idea acá es que si yo quisiera mover este de acá, pues la idea de utilizar los intermedios, que fue la idea que teníamos acá, para armar una torre intermedia, es una idea que se puede repetir de forma recursiva. Entonces, realmente la idea es que la solución, por ejemplo, si yo quisiera bajar estos 5 allá,
pues de alguna manera tendría que repetir el problema primero para, a ver si lo ven acá, para resolver el problema de 3, yo tuve que resolver el problema primero de 2. Y con el de 2, ¿dónde está el de 2 acá? El de 2. Con el de 2 yo resolví el de 3. Entonces, esa es una posible idea y es la idea de usar la recursión. Entonces, hablemos acá un poco de recursión. Ustedes tal vez lo conocen bueno, lo de las torres de Haney seguramente lo conocen y lo han programado en algún momento. Entonces, la recursión. Entonces, simplemente para hablar de la recursión, hablemos de un problemita. Supongamos que tenemos esta secuencia de puntos, 1, y aquí tenemos 2 puntos, y aquí después tenemos estos 2 puntos, y en estos 2 puntos tenemos 3, y aquí tenemos algo que es, si tenemos 2 puntos, aquí tenemos, y aquí tenemos 3, en la siguiente tendríamos 4, y si tenemos eso, entonces aquí tendríamos 1, y en la siguiente iteración, pues tendremos 4. Y después tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Cuántas filas tendríamos después? Pues tendríamos 6. Entonces nosotros podríamos simplemente agregando más capas o sabríamos cuántos punticos hay en la siguiente capa simplemente siguiendo la idea. La idea de agregarle en cada capa un término más, y esa es una idea de recursión. Entonces, recuerden que lo que tenemos acá es, aquí teníamos una, si en la siguiente le agregamos otra, esa idea de en la siguiente le agregamos otra la podemos volver a usar, y la podemos volver a usar de hecho acá, le agregamos otro puntico, y aquí también le agregamos otro puntico. Entonces, si utilizamos de nuevo esa idea de agregar otra capa con otro elemento, pues podríamos saber cuántos elementos hay, por ejemplo, en total. Y ese proceso, de hecho, lo podemos escribir algebraicamente. Entonces, si al primer término, la cantidad de puntos que tiene el primer término lo llamamos u sub 1, entonces tendremos que u sub 1 es igual a 1. Cuando hay dos capas, esto lo puedo llamar u sub 2 y tengo que hay 3 puntos. Cuando hay... Segundo acá para que me quede bonito. Mejor. Entonces este de acá, yo lo llamaría u sub 1 y tengo un punto. Este de acá, yo lo puedo llamar u sub 2 y tengo 3 puntos. Este de acá, yo lo puedo llamar u sub 3 y tengo 3 más 3, 6 puntos. Este de acá, pues sería u sub 4 y tengo 10 puntos, etcétera, ¿no? Entonces, yo de hecho puedo tener este tratamiento algebraico. Entonces, la pregunta es, si yo tengo este u sub 4, ¿cómo puedo escribir sub 4 en términos de u sub 3? Y si tengo u sub 3, ¿cómo puedo escribir u sub 3 en términos de u sub 2? Y si tengo ese, ¿cómo puedo escribirlo en términos de u sub 1? Entonces, simplemente observando que u sub 4 es el resultado de escribir u sub 3 y sumarle 4, yo podría escribir algo como esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrar? Realmente lo que queremos escribir es cómo, o describir es cómo encontrar u sub n desde los u anteriores. Desde los u sub n anteriores. ¿Listo? Entonces, esa es una pregunta y pues en este caso es sencillo, ¿no? Si yo escribo u sub n, por ejemplo u sub 4, yo sabría que u sub 4 es u sub, hagamos un espacio, si yo escribo u sub 4, yo sé que u sub 4 es u sub 3 más 4, y de hecho sé que u sub 3 es u sub 2 más 3, y u sub 2 es igual a u sub 1 más 2.
Y u sub 1 pues sería el primero que tengo. Entonces lo que tengo que observar acá es que, o lo que puedo observar es que 4 aparece acá, 3 aparece acá, 2 aparece acá, y de hecho si hago u sub 5, pues u sub 5 sería igual a u sub 4 más 5. De esta forma yo puedo decir que en general u sub n sería igual a u del n-1 anterior más n. ¿Listo? Que es básicamente lo que dice, es la idea de que para cada n yo cojo lo que tenía antes y le sumo n punticos. ¿Listo? Entonces esto de acá es una ecuación en diferencias. Entonces esta expresión, estrellita, recibe el nombre de ecuación en diferencia o relación de recurrencia. Esta expresión recibe el nombre de relación de ecuación en diferencias o relación de recurrencia. ¿Listo? De recurrencia. Entonces, ¿por qué de recurrencia? Porque pues básicamente tenemos una definición que es recursiva, ¿no? N se define en términos del N anterior. Entonces hay una recurrencia en la definición. ¿Listo? Entonces, la pregunta es cómo encontrar estas expresiones y ahorita vamos a ver cómo solucionarlas. ¿Listo? Entonces, solucionarlas básicamente es escribir u sub n no en términos del u sub n menos 1, sino en términos de alguna expresión de ok, listo. Entonces, por ejemplo, yo podría, a partir de esta expresión en recurrencia, por ejemplo, calcular u sub 5. ¿Qué sería u sub 5? Pues u sub 5 sería lo que tenga u sub 4. U sub 4 sería lo que tenga u sub 4 más 4, u sub 3 más 3, u sub 1 sería el primer puntico, entonces u sub 2 sería 3, u sub 3 sería, siguiendo esta relación de recurrencia, sería 3 más 3, 6. U sub 4 sería 6 más 4, 10. Y U sub 5 sería 10 más 5, 15. Entonces, U sub 5 sería 15, que podemos ver que pues, lo tenemos dentro de nuestro dibujo. ¿Listo? Entonces, para eso es que nos sirve. Es un ejemplito para definir recursivamente. Si U sub 1 es igual a 4, que será, bueno, y U sub n se define como 2 por U sub n menos 1 más 3 por n menos 1 para n mayor o igual que 2, ¿cuáles serán los valores de U sub 2 y de U sub 3? ¿Qué valores tiene U? ¿Qué valores toma U? Entonces, pues simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar acá, ¿no? Que sería U sub 2, según la definición que tenemos acá, sería 2 por U sub 1, sería 2 por U sub n menos 1, es decir, por U sub 1 más 3 por n. En este caso, n es 2, 3 por 2 menos 1, ¿cierto? Esa es la definición si este índice de acá es mayor que 2. Entonces, ¿cuánto valdría esto? Nosotros sabemos que U sub 1 es igual a 4. Entonces tendríamos 4 por 2, 8, más 3 por 2, 6, menos 1, 8 más 6, 14, menos 1 sería igual a 13.
¿Listo? ¿Y qué sería U sub 3? Pues U sub 3, de acuerdo a esta definición de acá, la podemos escribir en términos de U sub 2. Entonces U sub 3 sería 2 por el U anterior, que es U sub 2, más 3 por el N, que en este caso es 3, menos 1. Y esta definición es válida para todos los n mayores o iguales a 2, en particular el n igual a 3. Entonces sabemos que U sub 2 es igual a 13, entonces esto nos quedaría 2 por 13, 26 más 9, 25 menos 1, 24. Espere, 2 por 3, 13, 26 más 9, 35 menos 1, 34. Entonces, lo interesante es que con esta expresión, que de hecho pues describe cómo es U sub n en términos de los U sub n anteriores, yo puedo calcular todos los U sub n. Volviendo al ejemplo del paracaídas, si tuviera una expresión para el paracaídas, si tuviera esa expresión, yo podría calcular esta en términos del anterior. ¿Listo? ¿Cuántos metros he recorrido en términos del anterior? Y el n pues serían cada uno de los segundos que va pasando. Ok, listo. Entonces ya sabemos cuál sería la... Bueno, ya tenemos una primera aproximación a lo que sería una ecuación en diferencias. Una ecuación en diferencias describe un procedimiento recursivo. ¿Listo? Entonces ahora hablemos de cómo podemos aproximar esos procedimientos recursivos. Entonces hablemos de iteraciones. Una iteración. Iteraciones. Listo. Entonces, consideremos las torres de Hanói. Entonces vamos aquí a hacer una tablita del número de anillos versus el número de movimientos que necesito para poder resolver el problema de las torres de Hanói. Entonces nosotros ya habíamos hecho el problema de las torres de Hanói de 3. Listo, entonces miremos a ver si podemos encontrar un patrón. Si tenemos un solo anillo, un solo anillito, pues llevarlo acá, llevarlo al otro lado, llevarlo acá, pues consistiría simplemente en moverlo. Entonces, lo que puedo decir entonces es que para un anillo yo necesito un solo movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito hacer si tengo 3 anillos? ¿Qué necesito hacer si tengo 3 anillitos en las torres de Hanói? Si tengo 3 anillos, uno, no, si tengo 2 anillos sería el siguiente caso, ¿cierto? Si tengo 2 anillos, pues lo que puedo hacer es llevarme este acá, un movimiento, después llevarme este acá, 2 movimientos, llevarme este acá, más fácil, ¿no? Mucho más sencillo. Me llevo este acá, un movimiento, me llevo este acá, 2 movimientos y me llevo este acá, 3 movimientos. Entonces, lo voy a hacer aquí despacio para que lo vean. Entonces el primer movimiento sería, me llevo este acá. El segundo movimiento sería que me llevo este acá. Y el tercer movimiento sería llevarme este, esto acá. ¿Listo? Entonces si tengo dos anillos, perdón, tengo que hacer 3 movimientos. Si tengo 3 anillos, ya habíamos visto que tengo que hacer 7 movimientos. Y pues en general esto lo puedo revisar. Para los que lo han hecho se sientan. Si lo hacen con 4, yo tendría que hacer, no lo voy a hacer ahorita, 15 movimientos. Créanme ahí. Y si lo hago con 5, el mínimo número de movimientos que tengo que hacer es 31. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con 6 yo tengo que hacer 63 movimientos. Ok.
Entonces, yo puedo seguir con un número más grande de anillos. Entonces, uno se puede dar cuenta que aquí parece haber un patrón, ¿cierto? Entonces, si yo paso de 1 a 3, y paso de 3 a 7, y paso de 7 a 15, y paso de 15 a 31, yo me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, el 3 sería igual a ¿qué? 3 sería igual a coger el número de movimientos que teníamos antes, doblarlo y sumarle 1. De hecho, el 7 es coger el número de movimientos que teníamos antes, que era 3, doblarlo y sumarle 1. Y el 15 sería igual a coger el número de movimientos que teníamos antes, que sería 7, doblarlo y sumarle 1. ¿Listo? 31 también, etc. De esta manera, yo sé que en cada paso el número de movimientos corresponde al doble de movimientos que teníamos antes más 1. Entonces, yo solo podemos escribir el número de movimientos en cada paso corresponde al número de movimientos en el paso anterior por 2 o doblado más un movimiento adicional. Entonces ustedes pueden, ahí, si razonan, si juegan un poquito, pues se van a dar cuenta que lo que están usando son de alguna manera los movimientos anteriores. ¿Listo? Entonces, de hecho, esto se puede escribir también como lo habíamos escrito antes, ¿no? Si este es nuestro n, entonces, por ejemplo, si este es n igual a 1, n igual a 2, yo podría escribir esta relación o la relación que nos da el número de movimientos en términos de el n. Entonces, yo de hecho podría, o en términos de los movimientos anteriores, yo de hecho podría decir que el número de movimientos que tengamos sería 2 por el número de movimientos que se tenían antes. Un segundo aquí que se perdió esto. El número de movimientos que se tenían antes más 1. Y esta definición es válida para n mayor o igual que 2, ¿cierto? Yo sé que para n igual a 1 solo necesito un movimiento, entonces para dejar la definición completa yo puedo poner que para u de 1 vale 1, y yo sé que el número de movimientos que tengan un paso va a ser igual a 2 por el número de movimientos en el paso anterior más 1. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo podría calcular u sub 5. ¿Qué sería u sub 5? Pues sería u sub 2 por u sub 4, porque es el anterior, más 1. Pero para eso necesito u sub 4, que sería u sub 4, 2 por u sub 3 más 1. Pero para calcular ese u sub 3, u sub 4 necesito u sub 3, que sería 2 por el u sub 2 más 1. Y el u sub 2 sería igual a 2 por el u sub 1 más 1. Yo sé que el u sub 1 es 1, entonces al reemplazar acá el 1, esto me quedaría 3, esto me quedaría 7, esto me quedaría 15 y esto me quedaría 31, ¿cierto? 15 por 2, 30 más 1, 31. Entonces, de esa manera yo podría calcular el u sub 5. ¿Listo? Entonces, ok. Tenemos acá el u sub 1, que sería igual a 1. 2 por 1, 3, 7 por 2, 14, u sub 3, u sub 4 y u sub 5. Y acá habíamos visto que nuestro u sub 5 era 31. Muy bien. Entonces, yo podría escribir eso, o podría escribirlo de la siguiente manera. Una forma análoga o una forma similar de escribirlo sería la siguiente.
de escribir U sub n sería la siguiente. De escribir la relación sería la siguiente. Sería, yo puedo escribir U sub n menos 1 como 2 por U sub n menos 2 más 1. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué diferencia tiene? Pues básicamente ninguna, simplemente una cuestión de notación. En vez de llamar este U sub n, yo lo voy a llamar U sub n menos 1. Entonces, ¿qué es U sub n menos 1? Pues el anterior por 2 más 1. ¿Listo? Pero ¿cuál es la ventaja de esta forma de escribirlo? Que yo puedo reemplazar esta en esta de acá. Entonces, yo puedo decir que U sub n es igual a 2 por U sub n menos 1 más 1. Pero yo sé que eso de ahí es esto de acá. De acuerdo a cómo lo definí, entonces U sub n sería igual a 2 por U sub n menos 1, que sería 2 por U sub n menos 2 más 1. ¿Listo? ¿Y esto cuánto nos daría? Pues nos daría 4 por U sub n menos 2 más 2. Aquí me comí uno, ¿cierto? Más 2 más 1. ¿Listo? Y esto más 1, ¿no? Y de hecho yo puedo decir que yo ya sé qué definición tiene U sub n menos 2, porque U sub n menos 2 la puedo escribir de una forma parecida a esta. Entonces yo puedo decir que U sub n menos 2 sería 2 por el U anterior a U sub n menos 2, que es U sub n menos 3 más 1. Muy bien. Entonces yo tendría acá que U sub n sería igual a 2, perdón, 2 no, a 4 por U sub n menos 2, que es U sub n, 2 por U sub n menos 3 más 1, ¿cierto? Más 2 más 1. Y aquí tendría que esto se escribiría como 8 por U sub n menos 3 más 4 más 2 más 1. ¿Listo? De esta forma yo tendría que, por ejemplo, este U sub n de acá se podría escribir como 2 a la 3 por U sub n menos 3 más 2 a la 2 más 2 a la 1 más 2 a la 0. ¿Listo? Entonces parece que hay un patrón, ¿no? Entonces, este sería el U sub 4. Entonces, nosotros si volvemos a reemplazar U sub n menos 3 por la expresión, tendríamos, se tiene un patrón, y ese patrón sería que U sub n, entonces en este caso este era U sub, vamos a ponerlo acá, este era U sub 4, era, vamos a reescribirlo un poco para que se vea, U sub 3, acá era 2 a la 2, acá era 2 a la 1 y aquí era 2 a la 0. Entonces, de esta manera yo puedo escribir, si reemplazo de nuevo, a mí me va a quedar aquí un U sub n menos 2 por U sub n menos 4 y ese 2 va a sumar acá, entonces me quedaría 2 por elevado a la, con este, n menos 1, simplemente para ver la relación acá. Por U sub 1, en algún momento yo llegaría a U sub 1 más 2 a la n menos 2 más 2 a la n menos 3 más hasta 2 a la 1 más 2 a la 0.
¿Listo? Entonces yo ya tengo una forma de escribir esto en términos del u sub 1. ¿Listo? Entonces, si el u sub 1 fuera igual a 1, como es el caso en las torres de Hanoi, si el u sub 1 fuera igual a 1, como es el caso en las torres de Hanoi, entonces yo ya podría escribir una forma específica para u sub n. Entonces, de hecho, lo que yo tendría acá sería que si u sub 1 es igual a 1, pues yo tendría que u sub n se podría escribir como 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 2 más, vamos decrementando los exponentes de 2 o las potencias de 2 mejor, hasta 2 a la 0. Y esto de acá es una serie, ¿cierto? ¿Qué serie es? La serie o la serie geométrica, ¿cierto? Entonces se tiene al final, se obtiene la serie geométrica o la progresión geométrica. ¿Listo? Entonces, simplemente para recordarles qué es la progresión geométrica, pues es una serie que nos explica a dónde, es una serie que nos explica a dónde va a converger esta suma, ¿no? Entonces, ya lo miramos. La serie geométrica nos diría lo siguiente. Nosotros tendríamos acá, un segundo, esa suma y la pregunta es ¿a dónde converge esa suma? Entonces, si se acuerdan por allá en algún curso de cálculo, ustedes tuvieron que haber probado que la suma de los n términos, en este caso la suma de los n términos, convergería o corresponde a 1 por 2 a la n menos 1 sobre 2 menos 1. Y esto sería igual a 2 a la n menos 1 para n mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué hicimos? Para que lleven la cuenta. Pues simplemente lo que hicimos fue sustituir utilizando la definición recursiva y nos dimos cuenta que encontramos este patrón. Cuando u sub 1 es igual a 1, cuando u sub 1 es igual a 1, entonces nos queda esta suma de acá. Pero esta suma de acá es una serie o una progresión geométrica y nosotros tenemos una forma específica de escribir la progresión geométrica que es esta de acá. ¿Listo? ¿Qué ganamos cuando la escribimos? Que podemos escribir esto de una manera más sencilla. Sencilla en términos de que ahora u sub n nos queda como, u sub n nos quedó como 2 a la n menos 1 para n mayor o igual que 1. Eso quiere decir que si yo tengo el n, directamente lo puedo reemplazar en esta expresión de acá y obtener el u sub n correspondiente. Es decir, ya no me tengo que volver hasta el u sub 1, que era lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, en estos ejemplos de acá, llegando hasta el u sub 1 y devolviéndome para poder escribir la solución, sino que puedo construir la solución directamente desde el n. Entonces, de hecho, yo puedo decir que u sub 1 pues sería simplemente 2 a la 1 menos 1, que es 1, que u sub 2 sería 2 a la n, que es 2, menos 1, sería 4 menos 1, 3, que u sub 3 sería igual a 2 a la 3 menos 1, que sería 7, y u sub 4 sería 2 a la 4 menos 1, que sería 15. Entonces, tener la expresión explícita en términos
en términos de n, pues es más sencillo que ponerse a reemplazarlas todas antes. Sin embargo, reemplazando o construyendo la definición recursiva, detectar ese patrón por ejemplo, pillarnos que lo que había era un aumento de una, como aquí, este aumento de 1, de pronto es mucho más fácil que tenerlo antes, que tener esta expresión. Y esto de acá, pues, es de hecho una solución a la ecuación en diferencias. Pues en una solución nosotros dejamos explícita la solución en términos del enésimo término. ¿Listo? Entonces, esta es la solución a la ecuación diferencial, a la ecuación en diferencias. Perdón. Listo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de diferencias? Pues u sub n igual a 2 por u sub n menos 1 más 1. ¿Listo? Y este proceso de utilizar la fórmula repetidamente, sustituyéndola hacia atrás, se llama iteración. La formulita de la ecuación en diferencias de manera repetida se llama iteración. Entonces aquí una nota sobre este nombre de iteración. Si ustedes quisieran programar esto, pues hubieran podido tener un método recursivo que hiciera esta cosa de acá, ¿cierto? Entonces el método recursivo sería, por ejemplo, en Python, algo así como def u, que recibe un valor de, digámoslo acá. Entonces aquí tenemos la condición de la recursividad. Si k es 0, si k era 1, perdón, retornaba un 1, y si no, retornaba 2 por el valor de u en su posición k menos 1 más 1. ¿Listo? Entonces, esto es Python, ¿no? Si yo llamo, por ejemplo, u de 3, pues esto me va a llamar va a entrar por acá y me va a llamar a u de 2, lo va a multiplicar por 2 y le va a sumar 1, pero no sabe que es u de 2, entonces llama a u de 2. Entonces, para llamar a u de 2, él va a decir 2 no es igual a 1, no es 1. Como no es 1, va a decir que u de 2 es 2 por u de 1 más 1. ¿Listo? Y finalmente va a llamar a u de 1. Cuando k es igual a 1, pues u de 1 va a ser igual a 1 y se va a devolver, ¿no? Entonces va a reemplazarla acá, entonces esto me daría 3, este 3 lo va a reemplazar acá, esto me daría 5 y este 5 lo va a reemplazar acá y eso es lo que me retornaría. ¿Listo? Entonces esta es una definición recursiva. No hay lío. Lo que yo acabo de hacer es plantear esto como un ciclo, ¿no? Ahora lo que digo es, si yo quiero directamente, en vez de hacer toda esta cuenta, si yo quiero directamente u de 5, pues lo que puedo hacer es que simplemente evaluarlo, ¿no? Yo digo u de 5, o u sería 2 a la 5, perdón, u de 3. 2 a la 3, por notación sería 2 a la 2, aquí serían, es que lo hice al revés, ¿no? No, sí, ahí está. Acá sería 3 por 2, 6, más una 7. Aquí te cometí un error. Atentos acá, ahí cometí un error. 3 por 2, 6, más una 7. Acá. Listo. Y si quiero el u de 7, pues eso sería 2 a la 3 menos 1.
que a todas luces es mucho más efectivo que escribir todo este procedimiento recursivo, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque pues, nos da un enlace entre algo que es una fórmula explícita y un procedimiento que es recursivo. Listo. Entonces, nosotros podríamos de hecho calcular, por ejemplo, U de 100. Si ustedes calculan U de 100 a través de este procedimiento, pues se van a demorar un montón de tiempo. Pero acá solo tendrían que calcular 2 a la 100 menos 1. Y de pronto 2 a la 100 es fácil de calcular utilizando lo que ya aprendimos en teoría de números. Listo. Entonces, esas son ecuaciones en diferencias y ya por lo menos sabemos en qué consisten. Están muy relacionadas con la noción de recursividad. De hecho, ya lo vimos. Y una de las ideas acá es, dada una ecuación en diferencias, cómo encontrar la solución explícitamente. Entonces, ahora hablemos de ecuaciones en diferencias de primer orden. De primer orden. Listo. Entonces, las ecuaciones del tipo U sub n igual a k por U sub n menos 1 más c, donde k y c son constantes, estas ecuaciones, que pues si nos fijamos la que estábamos trabajando antes, k era igual a 2 y c era igual a 1, entonces era de primer orden. A ver, son llamadas ecuaciones en diferencia lineales de primer orden. Lineales de primer orden. Estas son ecuaciones en diferencia lineales de primer orden. Y básicamente un ejemplo es la que ya construimos, que era U sub n es igual a 2 por el UN anterior más 1. En este caso este sería nuestro K y este sería nuestro C. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo podría ser la del triangulito, ¿no? La del triángulo era U sub n igual a U sub n menos 1 más n. A ver, este es de primer orden. ¿Qué me dicen ustedes? Este sería C, ¿cierto? Pero tenemos un problema y es que el C va variando. Entonces, esta no sería de primer orden. Sin embargo, bueno, perdón, es de primer orden, sin embargo no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque no depende del U sub n anterior. ¿Listo? Entonces, esta sí y esta no. Esta sí es de primer orden, y mientras que la anterior no es de primer orden. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si podemos solucionar la ecuación. ¿Qué significa solucionar la ecuación? Ver si la podemos escribir explícitamente en términos de el n. ¿Listo? Entonces, si esta ecuación... Si esta ecuación es del tipo U sub n igual a k por U sub n menos 1, entonces la solución es pues, realmente simple, ¿no? Entonces, la solución se puede encontrar sustituyendo, ¿no? Ya miramos cómo. Sustituyendo hacia atrás o iterando. Entonces, ¿cómo? Entonces, usted sabe que U sub n es igual a k por U sub n menos 1. Y usted sabe que U sub n menos 1 pues sería k por U sub n menos 2. ¿Listo? Entonces, si reemplazo esto acá,
Pues me quedaría que U sub n sería igual a K por U sub n menos 1, que sería igual a K por K por U sub n menos 2, que sería igual a K cuadrado por U sub n menos 2. ¿Listo? Pero yo ya sé que U sub n menos 2 es K por U sub n menos 3. Entonces esto me quedaría K a la 3 por U sub n menos 3. Y yo sé que K, U sub n menos 3 lo puedo reemplazar por K por U sub n menos 4. De esta manera, el U sub n sería igual a K por n menos 1, elevado a la n menos 1 por U sub 1. ¿Listo? Entonces, porque yo lo voy reemplazando y en algún momento voy a llegar al U sub 1, ¿cierto? Y el U sub 1 pues sería acá. El U sub 1 pues sería básicamente U sub 1. Entonces, el U sub 1 no tiene el último K, entonces por eso no considero por eso le tengo que restar al exponente menos 1. Entonces, esta sería la solución explícita a esta ecuación en diferencias. ¿Listo? Entonces, si U sub n igual a, se escribe como K por U sub n menos 1, con K constante, y n es mayor o igual que 2, entonces su solución es U sub n igual a K a la n menos 1 por U sub 1. Listo, entonces miremos un ejemplito. Ya tenemos nuestra primera solución. El ejemplo pues nos diría básicamente que U sub n es igual a U sub 5 a la n menos 1. Perdón. ¿Qué estoy poniendo acá? Supongamos que tenemos que U sub n es 5 por U sub n menos 1, donde la condición inicial sería igual a 2. Entonces la pregunta es cómo encontrar U sub 5. Entonces yo podría encontrar U sub 5 a partir de U sub 4 y U sub 4 a partir de U sub 3 y U sub 3 a partir de U sub 2 y U sub 2 a partir de U sub 1, y yo sé que U sub 1 vale 2, entonces lo reemplazo acá, daría 10, daría 5 por 10, 50, daría 5 por 50, 250, daría 5 por 250, 1250. Sin embargo, yo ya tengo una forma explícita para resolver ese problema, ¿no? Y la forma explícita sería escribir U sub 5 igual a 5 a la 5 menos 1 por U sub 1. 5 a la 5 menos 1 sería 5 a la 4 por U sub 1, que es 2, nos da 1250. Que pues nos da la misma solución. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos nuestra primera solución. De hecho, la segunda solución porque ya habíamos encontrado otra. Y es simplemente sustituir hacia atrás. ¿Qué pasa si la ecuación es del tipo U sub n igual a K por U sub n menos 1 más C? Entonces la solución se podría encontrar de esta manera. U sub n, yo sé que es igual a K por U sub n menos 1 más C. ¿Listo? Pero yo ya sé que es U sub n menos 1. Sería K por U sub n menos 2 más C. Más C. Pero yo sé que es U sub n menos 2. Esto sería K. Entonces simplificamos un poco. ¿Esto cómo lo podemos escribir? Esto lo podemos escribir como K al cuadrado por U sub n menos 2 más K por C más C. ¿Listo? Entonces, sustituyendo el de acá sería
k al cuadrado por u sub n menos, bueno, la definición de u sub n menos 2, que sería k por u sub n menos 3 más c más k por c más c. Y esto a su vez lo podemos escribir como k al cubo por u sub n menos 3 más k al cuadrado por c más k por c más c. Entonces nos empezamos a dar cuenta que aquí hay un patroncito, ¿cierto? Este k al cubo aparece, u sub n menos 3 aparece y aquí nos queda otro término grande, ¿cierto? Entonces, si nosotros continuamos haciendo esto, pues vamos a tener un patrón ahí y ese patrón pues va a corresponder a algo como esto, ¿no? Nosotros vamos a tener este término de acá que ya habíamos identificado antes, que era k sub n menos 1 por u sub 1, k sub n menos 1 por u sub 1, ¿cierto? Más el c lo podemos factorizar de acá, c, espero lo hacemos explícitamente, más k sub n menos 2 por c, como acá, más k sub n menos 3 por c, más hasta c. Bueno, k por c más c. ¿Listo? Entonces esto lo podría escribir como k sub n menos 1 por u sub 1 más c factor de todos estos k de acá. K sub n menos 2 más k sub n menos 3 más k sub n más 1. ¿Listo? Entonces, de nuevo yo sé que esto es una progresión geométrica y esta progresión geométrica pues va a converger en algún valor, ¿no? Esto ya lo conocía. De esta manera, entonces, atentos acá. Se sabe que 1 más, este término de acá, 1 más k cuadrado más k a la n menos 2 es una progresión geométrica con su primer término igual a 1 y n menos 1 términos y el k como el factor común. Entonces, si k es diferente de 1, la suma sería, esta suma de acá sería sería 1 por k a la n menos 1 menos 1 sobre k menos 1. Listo, esto lo pueden verificar en Wikipedia, no hay ningún lío, pero básicamente lo que estamos haciendo es el mismo truco que hicimos acá atrás, acá, para poder definir la serie geométrica, ¿cierto? Entonces la serie ¿a qué converge? Pues depende del k que tengamos acá, de la base del exponente. ¿Listo? Entonces, esto lo pueden chequear, pero lo importante es que ahora tenemos una forma compacta de escribir esto de acá. ¿Listo? Entonces, necesitamos que el k sea diferente de 1. Si el k no es diferente de 1, pues a esto no se puede escribir. ¿Listo? Entonces, si la ecuación es diferencias en diferencias es de la forma u sub n igual a k por u sub n menos 1 más c, donde k y c son constantes y k es diferente de 1,
la solución a esa ecuación, a esta ecuación de acá, a esta ecuación es, pues este término que ya lo conocemos, u sub n sería igual a k a la n menos 1 por u sub 1 más c, que es este c que está multiplicando acá, multiplicado por el valor al cual converge esa suma, que sería c multiplicado por k a la n menos 1 menos 1 sobre k menos 1. ¿Listo? Ok. Entonces, un ejemplito acá, por ejemplo, resuelvan u sub n igual a 2 por u sub n menos 1 menos 3 cuando n es mayor o igual que 2, con una condición inicial de u sub 1 igual a 4. ¿Listo? Entonces yo podría hacer la sustitución explícita, pero pues ya la hice acá. Entonces básicamente lo que yo tendría sería u sub n debe ser igual a k, pues tengo que identificar mi k. ¿Quién es mi k? Quien acompaña a u sub n, este sería mi k y este sería mi c. ¿Listo? Entonces k sería igual a 2 y c sería igual a menos 3. Y simplemente sustituyo en la expresión que derivé como solución arriba. Entonces sería u sub n igual a k, que es 2 a la n menos 1 por u sub 1, que es 4, menos 3 multiplicado por 3. Este menos 3 sería el c que tenemos ahí. K, que es 2 a la n menos 1 menos 1 sobre 2 menos 1. Y tendría la solución. Entonces, por ejemplo, de ahí podría obtener u sub 2. ¿Qué sería u sub 2? Si hago la sustitución explícita sería 2 por u sub 1 menos 3. Y u sub 1 vale 4, entonces me quedaría 4 por 2, 8 menos 3, 8 menos 3, 5, ¿cierto? Pero si uso la formulita, me quedaría que u sub 2 sería igual a 2 a la n menos 1. ¿Cuánto vale n? 2. 2 a la 1 por... segundo acá, usando la formulita me quedaría... espere. 2 a la n menos 1, 2 a la 1 por 4 menos 3 por 2 a la 1 menos 1 sobre 1. ¿Y esto cuánto me daría? Pues me daría 4 por 2, 8, menos 3 por 2 por 2, 4, menos 1, 1 sobre 1, menos 3, 3. Aquí daría 1 y esto me daría 8. De hecho, pues yo puedo simplificar esta expresión de acá arriba para que se vea más compacta, ¿no? Esta expresión de acá para que se vea más compacta. Hagámoslo, si lo hacemos así, entonces u sub n, bueno, lo primero que tengo que notar es que aquí hice mal la cuenta, ¿no? Aquí da 5 y este 5 es igual a este 5, no hay problema. Pero yo puedo escribir esta expresión un poco más limpia, porque podría escribir esta expresión de acá es como 4 por 2 a la n menos 1 menos 3 por 2 a la n menos 1 más 3. Entonces me quedaría 4 menos 3, 2 a la n menos 1 más 3. Que no puedo reemplazar u sub 2 acá y me quedaría 2 a la 1 más 3 sería igual a 5. Ya tengo. ¿Listo? Entonces yo ya tengo cómo resolver explícitamente
esas expresiones. Pero ¿qué pasa si k es igual a 1? Si k es igual a 1, yo ya no puedo utilizar la progresión geométrica, entonces tengo que construir un caso especial para k igual a 1. ¿Listo? Entonces, en la fórmula, para u sub n, k no puede ser igual a 1. En este caso, cuando k es igual a 1, cuando k es igual a 1, miremos a ver qué pasa cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 1, pues esta suma de acá quedaría 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 un montón de veces, ¿no? Quedaría, cuando k es igual a 1, la suma que yo tenía, donde estaba el problema, era 1 más k más hasta k, acá está, de n-2 a la n-2. ¿Y esto qué es? Pues es sumar 1 más 1 más hasta 1. ¿Cuántas veces? n-2 veces. Aquí hay n-2 términos más otro término, ¿cierto? Entonces, esto es n-2 términos y un término más. En total se sumarían n-1 términos. Entonces, la solución para u sub n sería igual a, si yo tengo, si u sub n es igual a u sub n menos 1 más c para n mayor o igual que 2, la solución sería, pues la saco de acá, ¿no? Esto es repetir n-1 veces 1. Recuerden que aquí este término de acá está multiplicando a c. Entonces la solución sería u sub n igual a u sub 1. Aquí el k es igual a 1. Más n-1 términos por c. ¿Listo? Que de hecho es la secuencia que teníamos en el problema del paracaídas que inicialmente estábamos trabajando. En el problema del paracaídas estábamos asumiendo que caía como a velocidad constante. Entonces en cada punto de la caída nosotros íbamos contando cuántos metros avanzaba. Aquí avanzaba 10 metros, 10 metros, 10 metros. ¿Listo? Entonces, en el momento en que escribo esta solución, ya puedo tener la solución para la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso yo arranco desde los 0 metros y voy aumentando 5 metros cada que aumenta un n. Entonces, este tipo de secuencia es la secuencia del problema de paracaídas, o esta secuencia es la solución al problema del paracaídas. Listo, y de hecho lo que tengo allá es u sub n es igual a u sub n menos 1 más 10 para u sub 1 igual a 5, aumentaba de 10 en 10. Y pues yo la puedo escribir también utilizando esta solución de acá, como u sub n sería igual a u sub 1 más n menos 1 por c. En este caso el c es 10. ¿Listo? Entonces esto me quedaría u sub 1 igual a 5 más n menos 1 por 10, que es igual a 5 más 10n menos 10, 10n menos 5. Listo. Dejémosla explícita.
Listo. Pero entonces, de acuerdo a lo que acabé de construir, a lo que acabamos de construir, estas dos soluciones serían equivalentes. ¿Listo? Entonces, una cuestión de notación acá. En algunos casos es conveniente enumerar los términos de la secuencia desde cero. Es conveniente enumerar los términos de la secuencia desde cero. Desde cero. Entonces básicamente yo arranco como U sub 0, U sub 1, hasta los que tenga. ¿Listo? Y no como lo tenía ahora, que es U sub 1, U sub 2, de esta forma. ¿Listo? Y esto básicamente lo vamos a usar después. Y pues vamos a tener cuidado con eso. Simplemente una cuestión de notación. Sin embargo, esta cuestión de notación afecta la forma en la que nosotros escribimos tanto las ecuaciones en diferencias como sus soluciones. Afecta la forma en la que se escribe las soluciones y las ecuaciones en diferencias. Ecuaciones en diferencias. Por ejemplo, si miramos el problema de los triángulos, entonces el problema de los triángulos teníamos esta secuencia, ¿cierto? Primero teníamos 1, 3, 6, 10, 15, etc. Si estas secuencias se denotaran como por uso 1, si estas secuencias se denotaran como uso 1, uso 2, uso 3, entonces, por ejemplo, u sub 3 sería igual a 6, u sub 4 sería igual a 10 y u sub 4 sería igual a pues u sub 3 más el 4 que tenemos. Y en general yo tendría que u sub n sería igual a u sub n menos 1 más n. Y la solución sería, pues aquí tenemos la suma esta de Gauss, la solución sería que u sub n sería n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Que es la sumatoria esta de Gauss. Si renombramos las secuencias desde cero, si se renombran las secuencias, nombran las secuencias, pues yo tendría, si se renombran las secuencias como U sub 0, U sub 1, hasta lo que sea, yo tendría que U sub 2 es igual a 6 y U sub 3 sería igual a 10, ¿no? Entonces, simplemente corro el índice un poco hacia la izquierda y al correr ese índice, entonces en este caso la solución sería diferente. La solución sería u sub n es igual a 1 medio. Ahora me toca considerar ya no n, sino n más 1 por n más 2. ¿Listo? Y de hecho la ecuación en diferencias pues también sería diferente, porque u sub n ya no sería el u sub n anterior más n, sino sería el u sub n anterior más, y tengo que considerar que corre el índice, n más 1. ¿Listo? Entonces, las soluciones podrían variar dependiendo de cómo nosotros escogemos la notación para los u's.
Claro, porque al cambiar la notación para los u's, estamos implícitamente cambiando la notación para los n's, o de dónde arrancan nuestros n's. Entonces, por ejemplo, si se arranca desde u sub 0, entonces la solución a la ecuación en diferencias a la ecuación en diferencias u sub n igual a la misma que ya habíamos solucionado, k por u sub n menos 1 más c, se volvería diferente, ¿no? Para n mayor o igual que 1 sería u sub n igual a k sub n por u sub 0 más c a la k sub n menos 1, todo esto sobre k menos 1 para k diferentes de 1. Entonces, si la comparamos con la anterior, pues los exponentes no nos dan tan raros con este n menos 1, pero la estructura de la solución se mantiene. ¿Listo? Sin embargo, en algunos casos va a ser más fácil manipular. ¿Listo? Entonces, el otro caso, esto se arranca en un sub 0. La otra ecuación que solucionamos es cuando k es igual a 1. Entonces, si tenemos la ecuación u sub n igual a u sub n menos 1 más c, entonces la solución sería u sub n igual a u sub 0 más n por c, que de nuevo también es una solución que parece más sencilla, pero esto es de nuevo si arrancamos nuestro conteo de las secuencias en u sub 0 igual a c. ¿Listo? Entonces, yo tendría las soluciones generales. ¿Listo? Entonces, estas son ecuaciones lineales homogéneas. Ya vamos a ver a qué nos referíamos con eso de homogéneas. ¿Listo? Entonces, hablemos acá de ecuaciones lineales no homogéneas. Hablemos de ecuaciones. Ya sabemos cómo resolver esas ecuaciones de arriba, ¿no? Entonces, hablemos ahora de ecuaciones lineales no homogéneas. Listo. Entonces, ¿qué es eso de ecuaciones lineales no homogéneas? Hasta ahora nosotros conocemos ecuaciones de la forma en la que, de estas formas de acá, ¿no? De esta forma de acá. Entonces, hasta ahora conocemos ecuaciones en diferencias. Conocemos ecuaciones en diferencias de la forma, por ejemplo, u sub n igual a k por u sub n menos 1 para k constante. Esta ecuación es llamada una ecuación homogénea. Una ecuación homogénea. Y solo implica términos de u sub n y u sub n menos 1. Términos u sub n y u sub n menos 1 solamente. Vale, ya dijimos que es 1. Listo. Es llamada ecuación homogénea. También resolvimos ecuaciones de la forma u sub n es igual a k por u sub n menos 1 más c con k y c constantes.
¿Listo? Entonces, esta ecuación es no homogénea debido a este término extra. Ya miramos cómo distinguirla. Es no homogénea debido al término extra C. Pero K y C siguen siendo constantes. Cuando hicimos lo de los triangulitos, ahorita que hicimos lo de los triángulos, nos dimos cuenta que podíamos tener ecuaciones asociadas con, por ejemplo, con la cantidad de puntos que estaban ahí. En particular habíamos escrito la ecuación para eso como esta ecuación de acá, el número de puntos que tengamos antes, más n. Esta también es una ecuación no homogénea por la existencia de este término. Ecuación no homogénea por la existencia del término n. Por la existencia del término n, que es no constante. El cual es no constante. Muy bien, entonces, en general, lo que tenemos es cuando se tienen ecuaciones o las ecuaciones del tipo u sub n menos 1 igual a k por el tipo, escribamos acá mejor, u sub n igual a k por u sub n menos 1 más un f de n, son difíciles de resolver. Nótese que esta de acá es de ese tipo, ¿no? Miren. Son difíciles de resolver. Y esas son las que llamamos no homogéneas, ¿no? Son difíciles de resolver. Y depende de qué tan complicado es f de n. ¿Listo? Entonces, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo, o en la siguiente sección vamos a ver cómo resolver este tipo de ecuaciones. Un método puede ser, suena muy tonto y todo, pero ensayo y error, y el otro es utilizar lo que se llama las funciones generatrices. Sin embargo, algunas ecuaciones pueden resolverse de manera simple, simplemente expandiendo u sub n como una serie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta recursión de acá, u sub n igual a u sub n menos 1 más n, yo puedo decir, bueno, ¿qué es u sub n? Pues yo sé que es u sub n menos 1, lo puedo reemplazar, sería u sub n menos 2 más, que es u sub n menos 1, pues sería u sub n menos 2 más n menos 1, ¿cierto? Porque pues básicamente este término de acá aparece de nuevo acá. Entonces yo podría decir que esto es u sub n menos 2 más n menos 1 más n. ¿Listo? Pero yo sé que es u sub n menos 2. Ah, pues u sub n menos 2 sería u sub n menos 3 más n menos 2. ¿Listo? Entonces
De esta manera, si lo reemplazo acá, me haría u sub n menos 3 más n menos 2 más n menos 1 más n. Y si yo continúo, yo sé que al final voy a llegar a un triangulito, es decir, en algún momento yo voy a llegar a u sub 1 igual a 1, entonces u sub n sería igual a 1 más 2 más 3 más n menos 1 más n. Y yo ya sé que esta es una progresión aritmética y que u sub n me daría n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Y esto lo puedo hacer simplemente pues haciendo la suma, ¿no? Y eso lo probaron en algún momento, me imagino. ¿Listo? Entonces, dejémoslo por ahora ahí y continuamos entonces la siguiente clase. Muchas gracias.